una plenaria. ¿Cómo es eso de una plenaria? Vamos a convertirlo en preguntas y respuestas. Entonces, cada persona va a animarse para empezar a hacer el cierre de este día. Que no se quede en el aire las cosas y los conceptos que utilizamos. Vamos a empezar a hacer cierre, a recoger. Vamos a recoger todos esos conocimientos, todas esas situaciones, todas esas darse cuenta que tuvimos durante este día. Entonces, lo vamos a hacer de una manera un poco dinámica. ¿Qué vamos a hacer? Cada persona por lo menos va a elaborar, a construir una pregunta que haga que otra persona le dé fe de lo que pasó hoy acá, ¿cierto? Y entonces la persona que la va a responder tiene que encontrarle sentido a esa pregunta. Y volvemos otra vez a la pregunta que nos está acompañando y es obligar o significar. Si usted lo está obligando a que le responda, él se va a dar cuenta. Pero si usted le está significando esa pregunta y él le da sentido, muy posiblemente va a salir desde la mayéutica su verdad. ¿Qué es la mayéutica? ¿Qué es la mayéutica? ¿La qué? La mayéutica socrática dice que si yo le hago la pregunta exacta a esa persona lo dice así en una traducción desde la antigua Grecia, va a parir su verdad, va a dar a luz su verdad. Entonces vamos a buscar, y eso es lo que hacen las preguntas poderosas, dar cuenta de la situación real de las cosas. Entonces por eso les decía temprano, cuando yo le digo, mijito, ¿cómo le fue? Bien, mamá, ¿qué aprendió? Nada. Porque no hay mucho de poder en esa pregunta. Listo. Entonces usted va a cambiar esa pregunta a partir de la situación que estamos viendo. Apenas vamos a ver preguntas poderosas mañana, pero vamos a indagar a partir de esa situación que usted está proponiendo, si a la persona que la va a responder le da sentido, bienvenido que la responde. Si no, siguiente pregunta. ¿Listo? ¿Ya? ¿Contestada te di la respuesta? Bueno, entonces, ¿para qué estar esta mesa acá con este micrófono? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué se imaginan? ¿Quién va a venir a responder las preguntas? Arnold, no, olvídense, yo ya hablé mucho. ¿Quién va a venir a responder las preguntas? ¿Quién? 2, 4, 5 sillas. ¿La silla vacía o qué? ¿Quién va a venir? ¿Quién creen ustedes, ojo acá, quién creen ustedes que estuvo conectado todo el día y que debería estar acá? Uno, todo el día estuvo conectado. ¿Quién? ¿Cuál Mauricio? ¿Y por qué Mauricio? Por aclamación, Mauricio. Pero espere, lo están obligando, ojo. No le dan significado por qué venga para acá. ¿Quién se anima? Aura María. Aclamación. Aura María, es por aclamación. ¿Quién más? Pero ojo, estamos cayendo en lo mismo otra vez, estamos como obligando, como... Démosle sentido, pongámosle sentido que vengan. Gracias, Mauricio, muchas gracias. Démosle sentido a esto, porque si no vamos a caer en lo mismo, lo que decían, el lunes aprendimos una cosa y ya el martes no la estamos aplicando. Pues hoy está agarrando más fuerza, a las 2 de la tarde aprendimos una cosa y ya no la estamos aplicando, estamos obligando. Démosle sentido, ¿por qué estamos llamando a esas personas? ¿Qué pasó? Aura María. Si te llamaras Rosa María, te tendré una canción. Muy bien, ¿quién más? Por aclamación. ¿Y por qué? La compañera que todo el tiempo dijo el nombre y no lo sabemos. Venga para acá. Pilas pues con las preguntas. Que esto se nutre a partir de las situaciones que nosotros propongamos. ¿Listo? ¿Quién me está haciendo falta acá? ¿Todos los van a escoger ustedes? Pues no, yo también quiero escoger. Venga para acá, amigo César, venga para acá.
¿Y quién más? ¿Ya? ¿Cierto? Bueno, entonces la dinámica es muy fácil. La dinámica es muy fácil. Sin hacer nada previo, organizado, claro, vamos a tener los apuntes, pero vamos a contestar esas preguntas si nos dan sentido acá, ¿cierto? Si a nosotros nos dan sentido, válido, válido. Si no da sentido, pues, siguiente pregunta. Y eso empieza a ser un laboratorio de preguntas poderosas. Entonces, muchas veces yo hoy pregunto, perdónenme la expresión que voy a utilizar, por el chisme. En el buen sentido de la palabra. Voy y pregunto por el chisme. Pues resulta que el chisme es así de pequeñito y se acabó. Y no le damos trascendencia a la conversación, ¿verdad? Entonces piense esa pregunta que usted va a hacer para dar significado a todo el ejercicio que hicimos hoy jueves. ¿Listo? ¿Ya hay preguntas? Miren, levántenme la mano a ver si hay algo preliminar. Sí. Nadie. Ustedes verán, si quieren le hacemos las preguntas nosotros a ustedes. Listo, por allá hay. Dale, escuchemos. Rosita, ¿le pasas el micrófono, por favor? El otro micrófono. ¿Me prestas el otro micrófono? ¿Hay otro micrófono, por favor? Pregunta para... Si ella lo quiere, bienvenido sea. Si hay varios que la respondan acá. Pero si tú quieres dirigirle la pregunta a X persona, puede ser, puede ser. Para toda la mesa. Bueno, para ellos 4, perdón. Incluyéndolo. Bueno, hágale pues. ¿Por qué el amor es una emoción básica y no una construcción filosófica del ser? De nuevo la pregunta, ¿cómo? Pero ellos ya la entendieron. Vuelvo a hacerla. ¿Por Sí. qué el amor es una emoción básica y no una construcción filosófica del ser? Bueno, ¿quién se anima? ¿Sí? Ánimo, dale. Gracias, Rosita. Pilas pues que estamos construyendo conclusiones, estamos construyendo De todas maneras, conocimiento. hay yo siento una intencionalidad en la pregunta, en términos de, está asumiendo que el amor no es una construcción filosófica del ser. Y finalmente, pues sí es una emoción básica en términos de que nos motiva, nos moviliza, nos dinamiza. Pero cuando nosotros atendemos al amor como una racionalización del sentimiento, ahí ya estamos en otro proceso y ahí sí hay una construcción. Y el problema es que la construcción filosófica está atravesada por toda una cantidad de corrientes de pensamiento que nos están limitando la posibilidad de sentir, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿ubica realmente al amor como una emoción básica? Pues mi respuesta sería, debería de ser la principal emoción básica porque acudiendo a lo que hemos trabajado durante toda la tarde y durante toda la mañana, pues la emoción básica es aquella que me moviliza, ¿sí? Ahora, la construcción filosófica requiere ya de proceso cognitivo y finalmente termina en las acciones que determinan las manifestaciones culturales de eso, sentimiento que básico y primario, terminamos por determinarlo dentro de una construcción y dentro de un constructo social. Qué bonito eso, muchas gracias. ¿Se entendió entonces ahora sí la dinámica? Ojo, a pesar que era una pregunta muy bonita y muy bien elaborada, sí se sentía un sesgo, y es como ahí venía inmersa la respuesta. Pues bien, que las preguntas poderosas lo que hacen es sacar un poquito mi interpretación, y empiezo a preguntar por el acontecimiento como tal, y hablamos de fenomenología. ¿Han escuchado hablar de fenomenología? Y es el fenómeno per se, el fenómeno como tal, porque si yo ya le empiezo a generar interpretación, estoy colocando mi juicio a priori. Y eso genera otras dinámicas en la respuesta. Necesitaría una reducción epogética para poder contestar. Una reducción epogética, y es colocar mi juicio entre paréntesis. Eso es lo que necesito cuando hablo de epogé. ¿Listo? Bien. Claro, complementar. Sí. Mira que por acá hay más. Bueno, yo quisiera complementarle algo más a esta respuesta. El amor debería ser como la principal emoción básica, porque el amor genera otras emociones.
¿sí? Como la tristeza, como la alegría, la desilusión, bueno, cantidades de sentimientos. Entonces debería ser como la principal emoción básica, el amor, porque genera muchas más emociones y muchos más sentimientos. Gracias. Bueno, podríamos pensar entonces, ya en términos discursivos, ya en términos de conversación de nosotros, de lo que estoy escuchando acá, que la emoción básica por excelencia entonces sería el amor. ¿Podríamos decir que es la básica de básicas? Bien. Entonces quiero que pensemos qué estamos haciendo, empecemos a meternos en las acciones para que eso suceda así, Porque resulta que en las aulas todavía estamos identificando el gesto del que no me gusta y el gesto del que sí me gusta. Y eso está muy alejado a decir que una emoción, de que el amor es una emoción básica de básicas. Listo, empecemos simplemente a generar esos discursos. César. Para mi concepto, el amor sí es una emoción básica porque ella parte de los estados internos del ser y no de la corteza cerebral. O sea, no es razonable, sino más del sentir, ¿sí? Del sentir al otro. Por eso aquello de que razones tiene el corazón que la razón no entiende, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Bien, precisamente cuando yo le meto razón, cognición, empiezo a hacer otras cosas con el amor. Entonces a este sí, porque es chévere, a la niña que me pinta los dibujos, y a este que es el más preguntoncito, el que viene, el que a veces no viene, el que, profe, pero tal cosa, no, profe, pero eso, no, ¿qué vamos a hacer eso? ¿Qué pereza? Entonces empiezan a generar otras dinámicas. Cuando identifico el amor per se, cuando identifico el amor en esencia, genero otras cosas. ¿Listo? Cuando le meto ya razón, entonces digo, no, pero es que tampoco. No, pero es que este también, no, este niño no. Y empiezo a generar otras cosas. ¿Listo? Quiero que para todos vayan quedando estos discursos. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, por allá levantaron la mano. Muy bien. Espérame un momento. ¿Te respondió un poco la pregunta, la inquietud? ¿Para nada? No, Mauricio no me contestó mi pregunta. Ah, pero era para todos. ¿Quieres escuchar la opinión de todos? Claro, le Tú falta verás, Mauricio. Yo decía aquí al conferencista Arnold, que me exoneraba de contestarla, precisamente porque es una discusión bastante compleja en el sentido filosófico, pero también un poco desde la epistemología y desde esa racionalidad, ¿sí? De pronto puedo estar como incurriendo en decir que el amor es un efecto racional donde hay una segregación de dopamina, serotonina y donde nuestro cuerpo tiene diferentes sustancias que producen ese cosquilleo, esas funciones fisiológicas, ¿cierto? Ese sería como un poco el tema desde esa racionalización, pero filosóficamente yo creo que el amor desde el humanismo nos mueve a generar como seres humanos esa distinción que hay entre acompañar, entre pensarnos en el coexistir, también quisiera como agregar esa palabra. Entonces, yo creo que es un debate bastante fuerte, pero llevándolo al contexto de aula, amor yo creo está enmarcado en ese entendimiento, en la responsabilidad, en los demás valores también. Yo creo que congrega muchos allí, o sea, yo creo que se sustrae el amor en otros valores también. Lo podemos ver identificado en otras circunstancias, en otros momentos de la vida. Si yo a todo le estoy viendo el pite de amor, por más que muchas personas no se lo estén colocando, eso genera otras dinámicas. ¿Listo? Entonces es importantísimo que la persona que hizo la pregunta, si hay un redirecto, si hay algo, para que quede eso. ¿Cuál es la idea? Qué rico que pudiésemos encontrar conclusiones acá, pero no.
Muchas veces lo que sale son más preguntas y eso es rico, pero nos vamos con la discusión puesta en escena. ¿Por qué? Porque si tuviésemos ya conclusiones podríamos empezar a escribir y no, todavía no las tenemos, pero qué rico que empiecen a provocarse esas cosas y que ustedes se animen en hacer estas situaciones cuando tienen a los estudiantes presentes. ¿Listo? Vale, yo les agradezco el esfuerzo. Lo hice más porque, más que ser una emoción básica para mí, es una construcción filosófica de mi ser. Gracias. Si yo siendo lo que soy, entiendo que no estoy movida por una sola emoción y una mera emoción, y lo traslado a una trascendencia distinta que es mi propósito de vida, que es mi razón de vida, que es mi discurso de vida, pasa por todo un proceso racional y filosófico del por qué yo estoy aquí y el niño está allí. Entonces lo trasciendo un poco más allá y lo dejo en un proceso de debate, porque me parece interesante, desde la teoría y desde la academia. Gracias. Gracias a ti. Qué bueno esa conclusión final. Bueno, pasamos de pregunta entonces. Pongámonos en clave de la nueva pregunta, pero ojo, no se sienta muy libre porque usted no la está respondiendo acá. Qué rico que usted se anime también a responderla ya, porque es que la pregunta es general, no es para Mauricio, César, Aura María, y ¿me recuerdas tu nombre? Luz Ángela. ¿Listo? Pilas pues, la pregunta es para todos, así la respuesta solamente venga direccionada hacia este lado. Dale. Bueno, en primer lugar, felicitar a la mesa principal porque son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Y fue por aclamación, no fue como, ay, venga, yo quiero estar allá, no. La gente empezó a decir. Exacto. Muy bien. Me llamó mucho la atención, pues, una frase que se mencionó en el día y dice, y hace referencia a uno de los temas tratados. Dice que es más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo, y yo le colocaría y un balín. ¿Por qué? Muy bien, ¿quién se anima por acá? Listo. Ahora aquí tenemos. ¿Es más fácil desintegrar un prejuicio No, que un átomo? no. Es más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo y que un balín. Eso lo dijo Albert Einstein y tú. Dale. Yo creo un poco en este tema de lo emocional, el tema de la lingüística, de la verbalización, de la expresión corporal, del ejercicio que hicimos. Yo tengo una palabra bastante interesante que se llaman anclajes, yo creo que lo conoce Arnold muchísimo, y precisamente nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos una historia de vida, cada uno criado en una familia diferente, en una zona diferente, cada uno con unos procesos académicos diferentes, en una comunidad, y también venimos como de experiencias diferentes, ¿cierto? Y eso nos forma o nos forja a nosotros y nos hace ver una realidad. No quiero discutir de lo que es la realidad para cada uno, porque cada uno lo vemos de maneras opuestas, ¿cierto? Exactamente, 150 realidades. Yo creo que cuando nosotros crecemos y desde ese momento del vientre empiezan a activarse esos prejuicios, yo creo que transferidos también, porque hay varias teorías que hablan de los procesos de influencia, cuando nosotros compartimos, por ejemplo, con nuestros padres. Yo escuchaba la anécdota de una persona cuando uno le pregunta como para realizar un listado de anclajes que son palabras que se te quedan a ti y te generan miedo. Arnold lo decía, mi papá siempre me decía no llores, ¿cierto? Y eso para uno se le convierte, no esté triste, queda anclada esa palabra. Para muchas familias, el papá cuando hay situaciones económicas le dice, la plata es difícil de conseguir, esto es muy complicado hacerlo, esto va a generar problemas. Entonces me decía una señora, ahora mi hijo que ya tengo una capacidad económica buena me pregunta nuevamente, mamá, ahora yo sí tengo o sí tienes dinero para poder compartir o no. Entonces yo creo que esos prejuicios y esos anclajes se van estableciendo en nosotros mismos, en nuestros niños. Y hay una palabra que también utilizo mucho, es resignificar ese anclaje, y eso se hace desde lo verbal, ¿sí? Cómo nosotros nos expresamos, cómo decimos. Ese anclaje y esos prejuicios también están dentro de
sentimiento, emociones que muchas veces manejamos, el miedo, de decir las cosas, de cómo nosotros podemos darle un poco la vuelta a esa comunicación, digámoslo así, que nosotros mantenemos. Entonces, pues mi invitación muchas veces es como a poder conversar, a poder decir y cambiar y resignificar las palabras para quitar esos prejuicios. ¿Cómo así que anclaje? Uno de los primeros anclajes que tenemos es que nos digan por el nombre completo. ¿Qué significa que nos digan por el nombre completo? ¿Verdad? Y en ninguna parte está escrito, ¿cierto? Pues precisamente para darle trayectoria y sentido me sumo a lo que dice Mauricio, y es eso, ¿cómo estamos construyendo? Traigámoslo acá a nuestra labor esencial en la docencia, qué anclajes estamos dejando en nuestros estudiantes. Y se los compartía con la profesora del Colegio San Fernando en Cuba, Pereira, los patines. Ella quedó con ese anclaje. Y tal vez el profesor no sabía de programación neurolingüística y mucho menos de esos anclajes, pero lo logró. Así que nosotros estamos invitados, antes de construir ese prejuicio, porque después es muy difícil desconfigurarlo, identifiquemos no hacer daño. En primero de primaria estoy seguro que esa profesora, con mucho cariño lo digo, me enseñó que horizontal era esto y que vertical era esto. Y para mí todavía me cuesta identificarlo. Y se lo dije y le va diciendo a mi mamá, ¿cómo se le ocurre? Está diciendo mentiras, ¿cómo voy a saber sabiendo? Pues en algún momento se le fue la paloma y me lo enseñó así. Y después el culpable fui yo. Entonces quiero que pensemos, dejemos a la profe por allá que no voy a decir el nombre porque pronto está acá. Y traigamos esto a las situaciones de nosotros, a las situaciones que vivimos a diario. Y volvamos a empezar en el proceso reflexivo porque ese es nuestro cierre de hoy, desde la reflexión que vamos construyendo. ¿Algún compañero más de la mesa principal? Pues yo para complementarle la afirmación que tú haces de que es más difícil desintegrar un prejuicio, mira que esto hace parte de la influencia de la cultura, ¿no? Dice Althusser que el niño cuando nace viejo, ¿sí? Y tiene todos los años de los papás que lo han puesto en marcha, dice él. Y eso quiere decir, ahí nos anclan o nos programan todo lo que la cultura, o sea, todo lo que uno debe ser, comenzando desde cómo se va a llamar, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, está en el vientre materno, ya saben el sexo y se va a llamar Juan, ¿sí? Entonces no hay ni la posibilidad de escoger cómo me debo llamar. Entonces, mire, y eso queda tan anclado en nuestra programación que la complejidad para zafarse de ese prejuicio es tremendo. Miren lo que pasa hoy, por ejemplo, en la ideología de género, ¿no? Que pretende en Latinoamérica arraigarse en el pensamiento de todos de que ya no son dos géneros, ¿no? Hombre, mujer, sino más. Y entonces, y la configuración de familia, el tipo de familia. Y nosotros los que nos formamos en esta cultura de qué diría yo, de lo conservador, ¿no? Nos cuesta romper ese prejuicio y lo vemos como duro. Es por eso, por la influencia de la cultura. Y entonces eso lo complementa con lo que dice el profesor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos estos temas con los estudiantes para no generarles ese conflicto de lo que ellos están viviendo y lo que uno vivió. Para no trasladárselo, ¿cierto? Muchas de las cosas que nos suceden a nosotros y que están sucediendo con ellos son situaciones no tramitadas de nosotros mismos. Bien, por acá. Bueno, yo te contestaría con otro dicho muy sabio que dice que con amor y perseverancia todo se alcanza. Sencillamente, analizar la frase para mí implica
asumir por cierto esas verdades inamovibles, esas verdades que se van transmitiendo de generación a generación y que se convierten en hechos que no se cuestionan, que terminan siendo incluso el soporte de muchas manifestaciones culturales. Y como son verdades y como no podemos cuestionarlas, pues es imposible que en un momento dado ni siquiera tengamos la mínima intención de desintegrarlas, de cuestionarlas, de abordarlas desde una óptica tan sencilla como ¿qué inquietud me genera? Los prejuicios sencillamente damos por hechos y en muchos casos nos construyen. Muy bien, muy bien. Y me das la entrada a lo siguiente, y es que cuando estamos en un salón de clase, las cosas van sucediendo, las cosas van aconteciendo, pero cuando se pone la vida en esencia, como lo decíamos muy temprano, cuando se va entregando el alma, empiezan a generar este tipo de cosas, Entonces las personas empiezan a tomar otras dinámicas, empiezan a dar otros discursos que se van yendo. Y como nosotros, tomo lo que nos compartió el compañero de atrás, estamos muy miedosos de que eso se nos vaya del resorte, entonces cercenamos. Y preferimos que el estudiante no sea crítico. Ojo, no que caiga en criticón, sino que no sea crítico. Entonces para nosotros en nuestra labor docente, para que no nos interpelen, para que no nos, lo demás, entonces es mejor como que dejarlo así, como que no genere una postura crítica. Y a eso es que está invitando hoy la educación, a que desde pequeños seamos críticos. ¿Por qué? Porque así podríamos ocuparnos de construir barreras para que esos prejuicios no se generen. Si yo siempre estoy interpelando, si yo siempre estoy diciendo, venga, me lo dijo mi mamá, mijo, uno trabaja en lo que le toque. Y si fuese así, yo estaría lavando botellas de Postobón, porque ese fue mi primer trabajo. Entonces quiero que lo pensemos, que cuando yo me pongo en una situación crítica, para mí es más difícil ganarme ese prejuicio, comprarme ese discurso, comprarme esa historia. ¿Listo? Muchas gracias, porque eso se fue construyendo desde acá. Siguiente pregunta, ¿listo? ¿Que te dio sentido? Gracias a ti por disponerla. Bien, Rosita es la del digiturno, como desde las 6 de la mañana estaba repartiendo turnos. Si la tristeza, Dale, ya te damos la palabra. Si la tristeza te ayuda a encontrar el camino, ¿qué estrategias te ayudarían a no caer en la depresión y encontrar la salida? ¿Qué es eso tan bonito? ¿Te la puedes repetir, por favor, acá a la mesa principal? Se la repite así rápido para que yo no la copie. Si la tristeza te ayuda a encontrar el camino, ¿qué estrategias te ayudarían a ti a no caer en la depresión y encontrar la salida? Aquí todos la queremos contestar. Dale, tenemos este micrófono, utilicemos este. Bien, ¿quién quiere empezar? Bueno. Sí, para que tú vayas disponiéndote. Gracias, Rosita. Mira que por atrás también hay una pregunta, ¿listo? Hacer el trabajo con ¿Le Mara. das ganancia, porfa, a este micrófono? Ahora sí. Sí. Hacer el trabajo de las emociones contigo, Mara, me permite contestarte esta pregunta. Definitivamente la tristeza sí puede ser un camino a esa emoción tan fuerte como la depresión. Pero cuando en ese camino encontramos la sensibilidad del otro y encontramos a una Mara que te pueda abrazar sin ningún tipo de restricción, y a una Mara que a pesar de que nunca hayas conocido se puede conectar con tu alma, definitivamente hay posibilidades de salir de la depresión. Es que yo hice el ejercicio con Mara, el último ejercicio fue con Mara y precisamente trabajamos eso, la emoción de la tristeza, y fue maravilloso poderme conectar con una persona que nunca había visto, pero que transmite tantísima energía bonita, Mara. Bueno, los que hemos ido al médico, cuando llegamos al consultorio, siempre llegamos por algo, ¿cierto? Entonces, tenemos un síntoma de que nos pasa algo, nos comimos un arroz con pollo y estaba dañado, bueno, eso nos genera algo allí, ¿sí?
Ojalá el médico tuviera la posibilidad de escanearnos y ya, tomar eso ahí como rápido para solucionar las cosas. Sin embargo, tenemos que hablar y expresarnos, decir, me pasa esto. Yo creo que las emociones también son unos síntomas que nos dicen que algo nos está ocurriendo, algo nos está pasando. Precisamente la tristeza es un indicador de que algo pasa, ¿sí? Y en ese termómetro que hacía Arnold, yo creo que también somos conscientes. Yo uso la palabra funcional. Funcional quiere decir que seamos, las actividades que hacemos diariamente, las seguimos realizando día tras día. Yo creo que, yo me pienso cuando una persona tiene tristeza, si ya deja de ser funcional, yo creo que ya entraría como en un estado depresivo y sería pues clave empezar a detectar mediante, digámoslo así, otros síntomas que pueda tener esa persona. Entonces yo, contestando la primera parte, sería consciente también de tener ese termómetro que me lleve a pensar, ¿la tristeza me permite ser funcional, sí o no? ¿O me va a convertir en una persona que me aíslo, que lloro constantemente? Y esto es repetitivo, eso tiene que ver con la frecuencia también. ¿Qué hacer? El qué hacer, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una red de apoyo. Las redes de apoyo son aquellos amigos, son aquellas personas con las que podemos conversar, con las que podemos contar lo que está pasando. Hoy también me tocó con una persona que me decía, yo soy muy poco expresiva, pero sin embargo sí tengo esa persona con la que yo puedo descargar muchas veces esos problemas o esa tristeza. Muchas veces somos esa olla pitadora de los frijoles, que de pronto se tapa la válvula y ya saben dónde van los frijoles. Y entonces la idea es tener ese desfogue. Hay otras maneras de desfogarnos y yo creo que el escribir, no sé, algunos son buenos para escribir. Yo por lo general escribo cuando estoy triste y me funciona, me ayuda mucho. O podemos tener otros espacios. Hay algo bien importante que yo lo anoté aquí dentro de los valores y es el valor de la responsabilidad y la honestidad. Yo digo la responsabilidad y la honestidad enmarcada en cuándo parar. Cuando yo me sienta demasiado, ustedes saben la carga que nosotros como docentes tenemos, ¿cierto? Que no es fácil trabajar con este poco de estudiantes, de chicos, que cada uno es una vida. Yo creo que esos valores también tenemos que revisar hasta qué momento estoy afectado y qué es lo que yo tengo que hacer para poder generar, yo digo, también un buen ambiente. Entonces, eso en relación con la tristeza y la depresión. Pues ahora que se hace esta pregunta, me viene a mi memoria lo que nos pasó en el colegio el año pasado. Un estudiante se suicidó y era el estudiante más alegre del colegio, y en el día que se suicidó en el colegio mostró una conducta normal como era él, pero por la tarde que salió se ahorcó y el grupo en el que él pertenecía pues cayó en depresión, tristeza, y eso en esos días que siguieron después del funeral era llore y llore, y los profesores abrácelos, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos? Entonces, la estrategia, me fueron a consultar a mí, yo soy el coordinador del colegio, me fueron a consultar, profe, ¿qué hacemos? Estos muchachos están en mucha depresión. Le dije, entonces, hay que generar una estrategia para escucharlos, hay que escucharlos, ¿qué están sintiendo? Y por qué están sintiendo lo que están sintiendo, ¿sí? Hicimos ese proceso. Y en eso, mire, uno tiene que valerse también de una ayuda interdisciplinar, es que se llama, ¿sí, no? Recurrimos al sacerdote, ¿sí? Ayuda psicológica. Esa fue la estrategia. Pero ¿qué resultó de ahí? Mire, supuestamente los muchachos estaban tristes por el suicidio del compañero, pero esa tristeza fue la oportunidad para encontrar que antes de que él se suicidara, 20 de ellos habían intentado matarse. Y encontramos entonces una oportunidad de salvar vidas. Y se dio cuando se hizo ese proceso de escuchar. Entonces yo digo, ¿cuál es la estrategia? Escuchar. Escuchar. No sentarse con él y decir, venga, yo le doy un consejo para que no llore más. No, escuchar simplemente, ¿sí? Y comprender, ponerse
la empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y entonces escuchar, porque esa persona no quiere que le digas qué hacer, solamente quiere que le escuches y se desahogue. Nosotros hicimos ese proceso con los muchachos, gracias a Dios, este año lo estamos siguiendo para minimizar ya ese riesgo que hay de suicidio. Entonces, mire, el síntoma fue una emoción de tristeza. Entonces, yo después le decía a los muchachos ya en una forma, cuando estaban más tranquilos, pues este año más que todo le decía, mire, al grupo, no a todos, sino a los 20, ¿no? Le decía, mire muchachos, aunque suene como paradójico, la muerte de este muchacho valió la pena, porque lo salvó a ustedes. Porque si no hubiera sido por la muerte de él, no sabíamos qué estaba pasando con ustedes. Gracias, muchas gracias. Miren a los discursos que llegamos. Muy A bien. ver. Rosita, eres la ministra de los turnos. Voy a hablar. Espérame que no hemos terminado. No hemos terminado. Dale, Bueno, dale. Les comento, ¿no? Yo pues casi nunca me pongo triste, siempre estoy contenta, pero a veces tengo como unos bajones. En ese caso, cuando yo siento alguna vez tristeza, yo no le comento mis tristezas a otra persona, porque a la mitad de la gente no le va a importar y la otra mitad pues hasta se alegrarán. Entonces, ¿qué hago yo? Busco a Dios, ¿sí? Yo busco apoyo en Él, porque Él me fortalece. Él me quita todas las cargas que seguramente he tomado que no me corresponden. Entonces Él me las quita y me siento liviana. Eso es lo único que yo hago, buscar a Dios. Gracias. ¿Listo? Siguiente. Bueno, ¿Tienes una compañeros, pregunta? Espérame que ya tenemos unos turnos desde las 6 de la mañana, la gente madrugó a hacer fila. No, por acá, atrás. Primero allá. Listo, sí, por eso. Después de ti, va atrás y ahí vuelve acá, según lo que estoy viendo acá. Dale con tu pregunta. bueno, compañeros, son dos preguntas. Pues la idea es de que uno de ustedes pues pregunte una como para dar continuidad. Una de ellas es la capacidad para percibir la realidad y reconocer en ella, y reconocerse en ella es un factor importante en la conciencia, ¿sí? No, ¿por qué? ¿La repites, Y por favor? la capacidad para percibir la realidad y reconocerse en ella es un factor importante en la conciencia, sí, no, ¿por qué? Y la otra pregunta para otro compañero, ¿qué opinión tienen acerca de la comunicación gestual frente a los procesos formativos de nuestros estudiantes? ¿Sí? Son como los dos temas que hemos abordado. Gracias. Sí, ella tenía. Permítame, doy la vuelta No, Rosita, y ya regreso. discúlpame, ella estaba arriba antes de la parte de atrás. Discúlpame, sí. Allá levantaron la mano dos veces. ¿Listo? porque ¿Quién yo se me anima entonces? equivoqué y le asigné primero la palabra a la señora, pero era la suya. Dale, ¿quién? Sí. Es importante la comunicación gestual. ¿Listo? No, es que yo sabía que ahí estaba el micrófono, pero no sabía que no eras tú. Bien, ¿qué hago aquí? Tengo la palabra al señor. Es un factor importante en la conciencia. Listo. Tengo la señora en pendiente que me había equivocado acá. Te tengo ¿Cómo a ti. dice? O sea, que uno conteste uno. Bueno, aquí proponen que empecemos ahora a sintetizar acá y que una sea la persona que responda. ¿Listo? Para darle trascendencia, porque ahora sí, ya la gente se animó a preguntar, para que sean ustedes los que pregunten acá. Bueno, si permítame alguien... enumerar porque es para que entonces tener el control. Bien, vamos con tu pregunta. Atrás. Allá en la mesa de allá tenía una Sí, pregunta. tenían una. Ángela, allá alguien más. Y por Entonces, acá. 1, 2, 3 Y por acá, allá, Rosita. 4 Ángela. 5, 6 y 7 contigo. Listo, y por ahora no repartimos más turnos hasta que miremos la dinámica, cómo se nos va dando. Espérame que vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Listo? Tienes el micrófono mientras tanto. Dale, César. Pregunta que la capacidad para percibir la realidad y reconocerse en ella es un factor importante en la conciencia. Sí, sí es importante.
porque mira que la conciencia, como yo lo aprendí en mi formación, la conciencia es la dimensión que nos diferencia abismalmente de los demás seres de la naturaleza, porque es la capacidad que tenemos para darnos cuenta, y por esa capacidad es que sabemos lo que somos y podemos dirigir los demás, ¿sí? Y entonces, si nosotros no nos formamos en el ejercicio, diría yo, de la conciencia, perdemos el norte de lo que estamos haciendo, de nuestro proyecto de vida, de nuestro sentido incluso de vida, ¿sí? Y entonces, yo por ejemplo a mis estudiantes siempre los oriento desde allí, desde la conciencia. Cuando yo le digo, cuando tu papá te está diciendo, mira, ¿por qué estás rindiendo mal? Si no te das cuenta que yo hago esto, que yo hago lo otro, yo le digo al estudiante, te está diciendo, si tienes conciencia, si le estás hallando sentido. Entonces no la podemos desligar de la realidad para decir que no es importante. Para mí que es primera, ¿sí? Porque primero nos damos cuenta y luego desarrollamos las demás capacidades. Gracias. Bien, ¿te animas? Bueno. La otra pregunta es, ¿qué opinión tienen acerca de la comunicación gestual en el proceso de educación frente a nuestros estudiantes, ¿sí? Formativo. Bueno, finalmente yo soy una convencida de que el lenguaje no verbal es determinante y el proceso formativo lo hacemos desde el momento en que entramos al aula. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? A veces no necesitamos los discursos para romper, pues ahí no el hielo, sino los dolores con que los chicos lleguen. Para mí el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual, es básico, importante y determinante en la relación que se establece con el estudiante y por consecuente en el proceso de aprendizaje. Gracias. Como cuando llega el estudiante y dice, profe, una pregunta. Sí, diga rápido. No, profe, gracias. No me voy a hacer una pregunta, no, profe, gracias. Adelante. Es lo que usted decía cuando no le prestan atención a la pregunta que uno va a hacer, ¿cierto? Entonces, insistí 3 veces porque me preocupa. Yo decía, ¿cómo aplicamos ese conocimiento? Porque me parece muy lindo a los niños de inclusión, porque nosotros no estamos preparados para eso. Yo por lo menos, yo no estoy preparada para eso, pero yo desde el tiempo que estoy trabajando, 38 años, siempre he tenido niños con discapacidad, pero a mí nunca me han formado en ese sentido. Muy bien. Entonces, esa pregunta se la lanzo a usted como orientador. Bueno, muchas gracias. Lo primero que estamos haciendo es darnos cuenta que no estamos preparados, ¿cierto? Y por eso empezamos con esta situación, mía personal, por eso sacamos a don uno allá. Esta primera parte, qué rico que salga esto de una vez, porque esta primera parte era mi situación, mi conciencia. Si yo, gracias a Dios, con todas las capacidades, a veces me cuestan cosas, entonces, ¿cómo voy a ir a aprender todavía cómo es que se trabaja con ellos? Primero necesito aprender de mí, y es sacarme al frente y empezar a decir, vení, ¿yo qué necesito? En pocas palabras, si nos vamos al discurso que estás utilizando, yo qué discapacidad, discúlpeme ser tan fuerte, yo qué discapacidad tengo para afrontar personas con discapacidad. Y me encuentro integral, y me encuentro enterito, pero resulta que no escucho. Ah, no, pero es que eso no es una discapacidad. Y entonces, ¿por dónde empezamos? Resulta que mi mal genio no me deja conversar con todos los que tienen excepcionalidades, ahorita con los que tienen discapacidades. Entonces, para que empecemos a hablar de esta misma manera, la invitación es esa, animémonos a pensarnos primero acá y muy posiblemente vamos a empezar a encontrar esas dinámicas. Se van a dar unas pautas acá que ofrece el coaching, que ofrece la educación inclusiva y lo demás, y lo más bonito es que va a salir desde mí. Por eso, si ustedes identificaron la agenda, mañana tenemos un espacio de banco de herramientas. ¿Listo? Entonces, primero hoy era, ¿yo cómo estoy? ¿Cuál es ese diagnóstico?
¿Cuál es ese diagnóstico pedagógico que yo tengo para después poder identificar hacia dónde vamos en este tema de la 1421? ¿Listo? Recuerda el micrófono. Ah, no, dilo que ya te lo llevaron, dilo. Claro. Listo. Déjame entonces. Listo. ¿Cuál era la propuesta? Y les decían esta mañana, nos dispusimos y quisimos hacer un plan para ustedes que les diera sentido, ¿cierto? Que le diera significado para ser consecuentes con la propuesta desde el principio, que era obligar o significar. Pues resulta que antes de tener herramientas y antes de hacer cosas con esas herramientas necesitamos mirar ¿qué? El ser. Esa fue nuestra labor de hoy y creo que lo estamos logrando. Muchas personas con este tipo de preguntas que están saliendo, estamos viendo el ser. Mañana vamos a ponernos en detalle a ver qué encontramos. Entonces quisiera públicamente o privadamente que mañana conversemos a ver qué te llevas, que esa es una de las preguntas finales del coaching y que podría ser hermosa si yo les digo a los estudiantes, así tenga 45 respuestas y me toca empezar a hacerla tempranito para encontrarlas todas, es ¿qué te llevas de esta clase de hoy? Y es muy diferente a preguntarle, ¿qué aprendiste? Nada más. Ah, bueno, en esa escuela como que no les enseñan nada. Si yo le pregunto, ¿qué te llevas de hoy? Es otra cosa. Y eso quiero que lo veamos nosotros. Primero en esencia, a ver qué pasa mañana. ¿Listo? Entonces déjame como en stand-by esa pregunta y mañana miramos a ver qué te llevas. La pregunta te la hago yo mañana a ti. ¿Listo? Gracias por esa preocupación. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes de realizar la pregunta, quisiera poner un poquito en contexto. Voy a hacer una pregunta acerca de lo metafórico, ¿cierto? Porque considero que no me está permitiendo construir un pequeño o un gran aprendizaje. Con la metáfora que usted hacía de el petróleo y el refinamiento y demás, quisiera asociarla con las emociones. Sí. Pero considero que el petróleo siempre podemos realizar el mismo proceso para hacer el proceso de refinación que yo considere necesario. En cambio, las emociones son un vaivén que no nos permite reaccionar siempre de la misma manera. En ese sentido, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el proceso cognitivo, si se permite, para que este discurso de las emociones, de la conciencia y demás, no quede en el idealismo o en un discurso metafórico, ya comprendiendo que la metáfora también puede ser idealista en su momento y la podemos utilizar, pero que en cambio las emociones de la praxis, de la vida cotidiana, no permiten eso y siempre tenemos una carga subjetiva que la vamos a clasificar como buenas o malas. Y aquí no importa si las ponemos en buenas, malas, correctas o incorrectas, sino que la reacción de determinadas emociones es lo que nos obliga, y esa tradición cultural lo que nos obliga a pensar la tristeza como mala. Y de hecho, yo considero personalmente que aunque son neutras, la tristeza, sentirla es mala, aunque me movilice a la reflexión. ¿Prefiero estar toda la vida triste? No, prefiero estar siempre contento y alegre. Aunque la tristeza me lleve a la reflexión, a la introspección y demás, considero que esa carga subjetiva que yo le pongo a las emociones me hacen clasificarlas casi obligatoriamente como buenas o malas. Muchas gracias. Gracias a ti. Por acá, ¿quién se mete en esta camisa de 11 varas? Sí. ¿Te animas a contestar? Bueno. Arnold, ¿sí? Algunas personas de las mesas quisieran responder también algunas preguntas que se están realizando en las mesas. Entonces yo ahora escuché una de las compañeras, ay, déjeme responder. Entonces también les animo cuando queramos responder de manera también, ¿cómo decirlo? Concisa a las preguntas que realizan en las mesas, ¿vale? Muy Ahora bien, sí. pero entonces yo me voy a poner un poquito Skinner con eso. Quien se anime, como dice en la Biblia, que coja su camilla y eche a andar. Entonces,
traiga su silla y nos acompañe para que lo responda desde este lugar de enunciación, que es muy diferente a que lo responda desde allá. ¿Listo? Quien se anime, levanta la mano y es bienvenido a esta mesa. ¿Ok? Bueno, entonces aquí hay una respuesta. Bueno, ahí hay varios elementos y realmente construir una respuesta ahí desde la misma metáfora para mí es difícil porque hay dos interpretaciones. Una, tú estás viendo el petróleo dentro del proceso mismo del petróleo y la refinación, y yo simplemente me quedé en el lado de la metáfora donde el petróleo era simplemente el combustible. La materia prima. La materia prima para todo el proceso después. Sin embargo, yo siento en la pregunta una necesidad de movilizar precisamente a la acción. ¿Qué vamos a hacer para no quedarnos en el idealismo de entender que en las emociones hay una carga de subjetividad? Pero como la pregunta concretamente va hacia la tristeza, pues yo me quedaba aquí preguntándome hace mucho rato, lo más valioso de entender la tristeza como una movilización es la posibilidad que nos da de meternos en nosotros mismos, de auscultarnos, de buscarnos. Cuando nos buscamos, realmente encontramos la potencia, encontramos lo fuertes, lo resilientes, lo capaces que somos. Pero mientras estemos en un proceso de la negación, mientras estamos en el proceso de la no aceptación o de enmascarar la tristeza bajo una sonrisa que no es, finalmente no le damos el paso al mismo sentimiento y a la misma posibilidad de que la tristeza transforme. Por otro lado, que no se quede todo este ejercicio en el idealismo, no depende absolutamente de nada más que de un proceso interno. Porque es que tú mismo introducías en la pregunta la carga de la subjetividad, y obviamente no hay una posibilidad de generar una dinámica de cambio si no es inmanente. Yo he oído aquí mucho la palabra trascendente durante toda la jornada, y yo me quedaba más pensando si lo que necesitamos es trascendencia o inmanencia. Y es que la subjetividad no es tan negativa cuando nos apropiamos y nos empoderamos de ella y lo utilizamos para que sea transformadora de un entorno. Entonces, finalmente yo entiendo cuando tú dices, yo prefiero la alegría a la tristeza, pero quienes hemos tenido que afrontar problemas de duelo, de pérdidas y de depresiones tenaces, cuando logramos salir de ellas, nos damos cuenta de lo fuerte y de lo potente que somos. Entonces, más bien la invitación es a que culturalmente dejemos de tenerle temor a la tristeza, porque es tanto como lo que nos enseñaron de niño, tenerle temor a la oscuridad, y resulta que la oscuridad a veces devela luz, y a veces la luz también nos genera cegueras. Entonces, yo pienso que ahí yo no podría hacer un ejercicio distinto que meterme en mí misma, ser consciente precisamente de ese sentimiento, y cuando soy consciente de ese sentimiento también me pongo a la altura del otro. Y lo he pensado todo el ejercicio durante la tarde, cuando yo veo mis estudiantes que no participan, que están callados, que uno por más que se acerque a ellos a preguntarle, ¿qué tienen esos ojitos? ¿Qué me quieres decir hoy? Mire, hay chicos que están tan dolidos y tan golpeados que ni siquiera se atreven a permitirte que tú los toques. Y entonces todo el día he estado pensando en eso, así como cuando yo sentí dolor y no fui capaz de acercarme a Mara, y solo cuando Mara tomó la decisión de abrazarme, ¿cuántas veces de esos chicos están metidos en ese mundo y atrapados en ese sentimiento, en ese subjetivismo, y nosotros no hacemos nada para convertirlo, sino que simplemente lo invitamos, como hacía el papá de Arnold, sonríale, no esté triste, la vida es bella? No, a veces la vida de ellos no es tan bella. Sencillamente hay que empezar a entender que en esa vida que no es tan bella podemos empezar a sembrar rastricos de luz que podrían hacer que ellos mismos la transformen, pero no pretender que nosotros somos los que la vamos a transformar. Muy bien, y yo quisiera sumarle, me encanta esa respuesta, me encanta esa pregunta más aún porque eso permite este discurso. Yo quiero sumarle dos cosas, y lo primero es que no los estoy invitando, o no los estamos invitando más bien, a que lo entiendan La transposición de alegría. allá, exacto, que no se quede en el academicismo, sino no entienda las emociones, entienda sus emociones. Entonces, ¿qué está haciendo en usted hoy la tristeza? Si yo la estoy rechazando y me invitan a que la acepte, es otra cosa, ¿cierto? Pero si yo la estoy disfrutando,
como dice una canción, mi tristeza es mía y nada más. Y parece una canción como perdedora, pero si yo me pongo a analizarlo un poquito más, digo, claro, es que aquí es donde reflexiono. Pero si a mí me cuesta, como me cuesta y me sigue costando hoy la tristeza, entonces yo voy a tratar de, y después me dicen a mí, no, es que hay que aceptarla. Ah, qué bueno eso que me estás diciendo. Pero la aceptación me invita a mí, cuando no estoy convencido de ello, me invita a mí a llegar a un estado emocional que se llama la resignación. Entonces, para introducir el segundo elemento que quiero compartir de esta respuesta que quiero darte a ti y a todos los que se estaban haciendo una pregunta similar, es, no entienda la emoción en esencia, entienda su emoción. Y después, cuando usted identifique que eso le está cerrando posibilidades, no solo la acepte, sino asúmala. Porque la aceptación, exactamente, porque la aceptación a mí me lleva a una resignación como, ah, bueno, entonces, pues bueno, entonces yo me quedo así triste. Y no, porque recuerden que la inteligencia emocional no es tapar las emociones. No es decir, hey, entonces no puedo pensar lo que estoy pensando, y hablabas de la subjetividad, sino, ahora que estoy pensando esto, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, no voy a pensar cómo es que dijo Arnold allá, que se trabaja con la inteligencia, con la tristeza, sino, como ya conozco mi tristeza y la asumo, la acepté, me hice cargo, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Y es el cuarto bloque, el cuarto elemento, las acciones. ¿Listo? ¿Te da un poquito de pistas o mejor si te confundió más? Listo, pero me encantó tu pregunta, porque eso pasa muchas veces. Uno desde la mesa dice, pero venga, todo eso, y se los decía temprano, todo eso tan bonito, ¿y qué? ¿Y qué? Porque no le encuentro sentido, porque no le veo esa transposición. ¿Listo? Muchas gracias, porque me encantó también el abordaje de la respuesta. ¿Por qué desde pequeños nos coartan este sentimiento? ¿Lo digo o lo decimos? ¿Lo repito? Si el miedo es una expresión básica necesaria que paraliza o dispone al cambio, ¿por qué desde pequeños nos coartan este sentimiento? En el sentido de que nuestra sociedad, sobre todo la parte masculina, siempre ha impuesto no sentir miedo. A los niños se le dice, no tenga miedo que usted es un hombre, usted es un varón. Entonces, ¿por qué hace esto la sociedad? ¿Cuáles son las razones si es necesario sentir miedo para la vida? Gracias. ¿Quién se anima? ¿Por qué la sociedad coarta esto del miedo? ¿Qué quiere buscar? ¿Qué quiere lograr la sociedad cuando hace esto? Sobre todo a los varones, nos decía ella, donde usted no puede tener miedo porque usted es un varón. ¿Cierto? ¿Es eso lo que estoy parafraseando? Bien. Bueno. El otro ya lo dejamos de utilizar. Bueno. Pues cuando tú preguntas que por qué la sociedad coarta el expresar esa emoción, ¿cierto? Hay allí como una situación encontrada, ¿no? En la que el sistema trata de socializar al niño o de formarlo el sistema educativo, ¿sí? Para que sea sumiso al sistema. Eso nosotros lo hacemos a veces consciente, a veces inconscientemente. Y entonces se genera como la contra a eso, ¿no? Es educar al niño para que no le tema a nada, ¿sí? Y entonces como la cultura que tiene la sociedad, llámese padres de familia, no es en este nivel que lo trabajamos nosotros, siguen perpetuando esa ¿qué diría yo? Esa pauta de crianza, ¿sí? No le tenga miedo a nada. Pero por otro lado la usan también para generar sumisión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el niño que no obedece, ¿qué le decían? Si usted no me obedece, se lo va a llevar el coco, ¿sí? Entonces, son esas dos situaciones encontradas que hay en las pautas de crianza, diría yo, que las ha perpetuado el mismo sistema educativo. Pues podríamos decir que como mecanismo de defensa. Bien, ¿te da sentido esa respuesta? Como mecanismo de defensa hemos aprendido a utilizar el miedo, y lo decías tú con tu rector, qué bueno que salga esa pregunta de ti misma. Hemos aprendido a utilizar el miedo como mecanismo de defensa, pero después vamos y le decimos a ellos, no tengan miedo, ¿cierto? Como que con eso compenso, como que el mismo sistema se va
autososteniendo. ¿Listo? Pero hay una respuesta más sencilla inclusive, que Listo. es de la familia misma. Dale, puntual. Hay una respuesta más puntual y de pronto más sencilla, es ¿por qué nosotros le decimos a los niños, a los varones, no manifiesten el miedo? Pues sencillamente porque hay un prejuicio frente a lo que es la masculinidad, frente a lo que es la virilidad, y no solamente le decimos que no manifieste el miedo, no manifieste la ternura, porque es que si usted llora, usted es débil y eso es para niñas. Entonces también hay que entender que la familia es una unidad de protección, y como hemos visto solamente la cara del miedo como un elemento negativo o como algo debilitante, pues entonces la familia se siente en la obligación de proteger a ese niño de ese sentimiento negativo y por lo tanto sencillamente se le coarta la posibilidad de ser consciente de que lo está sintiendo. Gracias. Bueno, no te vas a ir sin hacer la pregunta. Por favor. Ya casi. No. Cuando salga cierras, ¿listo? Dale. Sí. Ok. O sea, yo siento, mi pregunta va, Escuchemos, por favor. después de reconocernos en nuestras emociones y llevándolo al entorno laboral, me hago la pregunta, ¿estamos preparados para el desafío que hoy nos plantea una educación vista desde la integralidad? ¿Listo? Desde la integralidad. Ya ellos la están anotando. Espera un momento. Gracias a ti. Listo. ¿La anotaron bien o la repiten? ¿Está bien? Ok. Repite la pregunta, porfa. Reconociendo las emociones y llevándolo al entorno laboral, ¿estamos preparados para asumir una educación desde la integralidad? Bien. ¿Quién se anima? Gracias. Preparados, como lo dice el sentido de la palabra, no estamos. Porque yo considero que estamos en una transición de educadores del siglo XX, de finales del siglo XX, con educadores del siglo XXI para generación del siglo XXI. Y entonces, en ese sentido, nosotros consciente o inconscientemente estamos trabajando con la mentalidad de la generación del siglo XX. Entonces, es un reto para el educador hoy, y eso que estamos en el año 2018, es un reto comenzar a hacer la praxis de este tipo de educación, con unos niños y unos jóvenes que han sido criados con unas pautas diferentes a las que nos criaron a nosotros, que nos educaron a nosotros. Y allí lo que se requiere en uno como educador es romper los paradigmas con los que nos formaron, es derribar el andamiaje de esa formación con la que nos enseñaron a enseñar. Entonces, es la única manera de comenzar el proceso de verdad, garantizarle a los niños, niñas y jóvenes una educación integral. La otra cosa es que quería explicarles pues la diferencia que hay en el proceso de educación pues se dan dos partes, ¿no?, que son importantes. La una que es la base, que es el proceso de educabilidad, en la que se forma a la persona, diría yo, en este tema que estamos tratando, desde la inteligencia emocional. Y la otra es la de enseñar. Es más compleja para nosotros como educadores la parte de educar que la de enseñar, porque imagínense, es formar
a la persona humana que es impredecible, ¿sí? Entonces, en ese sentido uno no puede garantizar que por muy bien que esté haciendo las cosas, los resultados van a ser los ideales. Cauca, territorio de paz.